¿Alguna vez has sentido que caminas solo, que Dios te ha abandonado y que la vida se ha convertido en un peso insoportable? Samuel lo sentía. La noche era fría, el viento silbaba entre los árboles y la ciudad parecía un lugar ajeno, distante, indiferente a su dolor. Sus pies golpeaban el asfalto mojado con pesadez, como si cada paso lo hundiera más en su desesperación. Su respiración era un eco solitario en la inmensidad de la oscuridad. Se detuvo en un parque vacío. Las luces de los faroles parpadeaban, proyectando sombras alargadas en el suelo. Se sentó en una banca de madera gastada, hundiendo el rostro entre sus manos. Había perdido su empleo, su esposa lo había dejado, sus amigos desaparecieron. Lo que una vez fue su refugio, ahora era un abismo sin fondo. Dios, Dios, murmuró con voz quebrada. ¿Dónde estás? El silencio fue su única respuesta. Ni un susurro del cielo, ni una señal, ni siquiera el consuelo de una brisa cálida. Solo el vacío. Samuel apretó los dientes. Había sido un hombre de fe, un creyente fiel, alguien que confiaba en las promesas de Dios. Pero ahora, todo lo que veía a su alrededor era ruina. Si realmente estás conmigo, dame una señal. Algo, lo que sea. Y entonces, una figura emergió de la penumbra. Un anciano de mirada serena y pasos firmes avanzó hacia él. Su rostro estaba surcado de arrugas, pero su presencia tenía una paz indescriptible. Se sentó a su lado sin decir una palabra. Samuel lo miró de reojo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en ese hombre que lo inquietaba, como si llevara consigo un secreto, algo que podía cambiarlo todo. El anciano entrelazó las manos y, con voz tranquila, dijo: «Hijo, Dios nunca se ha ido. Él ha caminado contigo todo este tiempo». Samuel frunció el ceño. «¿Cómo puedes decir eso? He perdido todo. Mi vida se ha derrumbado y no he sentido su presencia ni una sola vez». El anciano lo miró con compasión y sonrió levemente. «Permíteme contarte una historia. Lo que Samuel está a punto de escuchar cambiará su vida para siempre. Antes de continuar, dime algo. ¿Alguna vez has sentido que caminas solo? Si esta historia te está tocando, te invito a que te suscribas, le des like y actives la campanita para seguir recibiendo mensajes de fe. Ahora, sigamos con la historia. Samuel escuchó las palabras del anciano, pero su corazón estaba endurecido por el dolor. Había pedido una señal, pero no esperaba que se presentara en forma de un desconocido con historias sobre Dios. «¿Cómo puedes decir que Dios nunca se ha ido?», Zerenia preguntó con incredulidad. «Si Él estuviera conmigo, ¿por qué me dejó perder todo? ¿Por qué me abandonó cuando más lo necesitaba?». El anciano suspiró, observando la calle vacía frente a ellos. Luego, con voz serena, comenzó a relatar. Hace siglos, un hombre llamado Job tenía una vida próspera. Era rico, tenía una familia hermosa y una fe inquebrantable en Dios, pero un día lo perdió todo: su hogar, sus riquezas, sus hijos, incluso su salud. Samuel no pudo evitar fruncir el ceño. Conocía esa historia, pero nunca la había sentido tan cercana. Job, en su dolor, clamó a Dios: «¿Por qué me has quitado todo? ¿Dónde estás?». Pero Dios permaneció en silencio. Sus amigos le dijeron que Dios lo había abandonado, que debía renunciar a su fe. Incluso su esposa le dijo: «Maldice a Dios y muérete». Pero Job se aferró a una verdad que pocos comprenden. Dios da y Dios quita, pero sigue siendo Dios. El anciano se volvió hacia Samuel, con los ojos llenos de sabiduría. «Dime, hijo, ¿qué hubiera pasado si Job hubiera abandonado su fe en ese momento?». Samuel apretó los labios. Lo sabía. Job había soportado la prueba, y al final Dios restauró todo lo que había perdido, aún más de lo que tenía antes. Dios no estaba en su contra. Dios lo estaba preparando, continuó el anciano.
A veces, las tormentas en nuestra vida no son castigos, sino pruebas. No son para destruirnos, sino para hacernos más fuertes. Y cuando sientes que todo lo has perdido, es cuando Dios está trabajando más fuerte en ti. Samuel sintió un nudo en la garganta. Miró sus propias manos temblorosas. Era posible que todo lo que estaba sufriendo tuviera un propósito. El anciano sonrió con ternura. Dios no te ha abandonado, Samuel. Solo estás en medio del desierto. Pero incluso en el desierto, Dios sigue caminando contigo. Samuel cerró los ojos, sintiendo que su corazón se estremecía. Pero aún no estaba listo para creer del todo. Si Dios está conmigo, ¿por qué no lo siento? El anciano tomó aire y se inclinó levemente hacia él. Porque a veces, cuando estás en medio de la tormenta, es difícil ver el sol. Pero eso no significa que no esté ahí. Permíteme contarte otra historia. La siguiente historia revelará un misterio que cambiará la manera en la que Samuel ve su vida. Si esta historia está tocando tu corazón, no olvides compartirla. Hay muchas personas que necesitan recordar que Dios nunca las ha dejado. Ahora, sigamos. Samuel respiró hondo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Job había soportado la prueba, pero ¿acaso él tenía la misma fuerza? Miró al anciano con escepticismo. Todo eso suena muy bonito, dijo con voz áspera, pero ¿de qué me sirve ahora? Job tenía una prueba y Dios lo restauró, pero yo solo siento vacío. Siento que camino solo. El anciano sonrió con paciencia. Eres más parecido a Job de lo que crees, Samuel, pero entiendo que aún no lo veas. Déjame contarte otra historia. Samuel cruzó los brazos, pero en el fondo algo en su corazón quería escuchar más. El anciano comenzó su relato. Había una vez un viajero que recorría un largo camino. La travesía era difícil, llena de piedras y espinas, y con cada paso sentía que sus fuerzas se agotaban. El sol ardía sobre su espalda, la sed lo consumía y el cansancio lo hacía tropezar. Se preguntaba si alguna vez llegaría a su destino o si aquel camino lo destruiría por completo. Samuel asintió levemente. Se sentía identificado con aquel viajero, pero cada vez que caía, alguien lo levantaba. A veces era un desconocido que le ofrecía agua, otras veces una sombra de un árbol en el momento exacto en que necesitaba descanso. Y cuando la noche caía y la oscuridad lo envolvía, siempre encontraba una pequeña luz en la distancia que lo guiaba. El anciano se inclinó hacia Samuel con los ojos brillantes de convicción. Al final de su viaje, el hombre miró hacia atrás y se dio cuenta de algo asombroso. Nunca había estado realmente solo. Dios había enviado ayuda en cada etapa de su camino, a veces en forma de personas, otras veces en pequeñas bendiciones que parecían insignificantes, pero que le permitieron seguir adelante. Samuel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Cuántas veces había recibido ayuda cuando menos lo esperaba? ¿Cuántas veces había encontrado una solución en el último segundo? El anciano continuó con voz suave. Dios no siempre habla con un trueno desde el cielo, Samuel. A veces, su voz es el abrazo de un amigo en el momento justo. Otras veces, es el respiro que encuentras cuando sientes que no puedes más. Pero te aseguro algo, Él siempre está ahí, incluso cuando no lo ves. Samuel bajó la mirada. Pensó en todas las veces que había estado al borde de la desesperación, pero algo o alguien lo había sostenido, aunque fuera por un hilo. Entonces, ¿quieres decir que Dios ha estado conmigo todo este tiempo? El anciano sonrió y puso una mano en su hombro. Siempre, hijo. Nunca has caminado solo, solo que ahora necesitas abrir los ojos para verlo. Samuel sintió su corazón latir con fuerza. Algo dentro de él se movía, pero aún había dudas, aún había heridas. Pero si Dios está conmigo, ¿por qué me siento tan roto?
El anciano respiró profundo y dijo, «Porque aún no has comprendido lo más importante. Déjame contarte sobre las huellas en la arena. Lo que Samuel está a punto de escuchar cambiará su vida para siempre. Si esta historia te ha tocado, comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Ahora sigamos con la siguiente parte. ¿Alguna vez has sentido que en los momentos más difíciles de tu vida, Dios desapareció? Samuel sintió un escalofrío. Las palabras del anciano resonaban en su mente. Dios siempre ha estado contigo. Pero si eso era cierto, ¿por qué su vida estaba en ruinas? ¿Por qué, cuando más lo necesitó, solo encontró vacío? No entiendo, murmuró. Si Dios ha estado conmigo todo este tiempo, ¿por qué me dejó caer tan bajo? El anciano lo miró con ternura y asintió lentamente. Hijo, tu corazón está buscando respuestas y es bueno que preguntes. Déjame contarte una historia que ha cambiado muchas vidas. Samuel asintió, aún escéptico, pero necesitado de algo que le diera esperanza. El anciano respiró profundo y comenzó su relato. Un hombre tuvo un sueño. En él caminaba por una playa junto a Jesús. Mientras avanzaban, el hombre miraba hacia atrás y veía las huellas de sus pasos marcadas en la arena, avanzando junto a las huellas del Señor. Samuel cerró los ojos, imaginando la escena. Pero, al observar con más atención, notó algo que lo llenó de angustia. En los momentos más difíciles de su vida, cuando su corazón estaba roto, cuando la desesperación lo consumía, solo había un par de huellas en la arena. Confundido y dolido, el hombre miró a Jesús y le preguntó, «Señor, cuando más te necesité, ¿por qué me dejaste solo?» El anciano hizo una pausa. Samuel contuvo el aliento, esperando la respuesta. Jesús lo miró con amor y le dijo, «Hijo mío, yo nunca te dejé. Cuando viste solo un par de huellas en la arena, fue porque te llevaba en mis brazos». Samuel sintió un nudo en la garganta. El anciano continuó, «Dime, Samuel, ¿cuántas veces creíste que estabas solo, pero aún así lograste seguir adelante? ¿Cuántas veces estuviste a punto de caer por completo, pero algo o alguien te sostuvo en el último momento?» Samuel sintió un estremecimiento. Pensó en los días en que creyó que todo estaba perdido, y sin embargo, algo lo mantuvo en pie. «A veces», prosiguió el anciano, «esperamos que Dios se manifieste con milagros grandiosos, con voces desde el cielo, con señales espectaculares. Pero la verdad es que Dios actúa en lo sutil, en lo cotidiano, en las fuerzas que aparecen cuando crees que ya no puedes más, en la paz que te abraza cuando el dolor es insoportable». Samuel sintió sus ojos humedecerse. ¿Era posible que todo su sufrimiento hubiera sido llevado en los brazos de Dios? El anciano colocó una mano sobre su hombro. «Samuel, Dios nunca te ha abandonado. Pero necesitas creerlo para verlo, necesitas confiar para sentirlo, y necesitas seguir adelante, porque lo que Él tiene preparado para ti es mucho mayor de lo que puedes imaginar». Samuel dejó escapar un suspiro tembloroso. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo diferente en su corazón. Esperanza. Pero aún tenía una pregunta. Si Dios ha estado conmigo todo este tiempo, ¿por qué permitió que yo sufriera tanto? El anciano entrecerró los ojos con sabiduría y respondió con calma, «Porque tu prueba aún no ha terminado. Pero cuando todo parezca estar perdido, Dios te mostrará su amor de una manera que nunca imaginaste». Samuel está a punto de enfrentarse a la mayor prueba de su vida y ahí descubrirá la verdad más impactante. Si esta historia está tocando tu corazón, compártela. ¿Estás listo para la prueba final? Samuel sintió su corazón latir con fuerza. La historia de las huellas en la arena lo había sacudido profundamente. «Dios me ha llevado en sus brazos». Las palabras del anciano seguían resonando en su mente, pero aún quedaba una duda en su corazón.
Si Dios me ha estado sosteniendo, ¿por qué permitió que mi vida se derrumbara de esta manera? El anciano le dedicó una mirada sabia. Porque hay pruebas que debemos enfrentar para descubrir nuestra verdadera fe. Y tú, hijo, estás a punto de enfrentar la tuya. Samuel frunció el ceño. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una sensación extraña lo invadió. El anciano se levantó con tranquilidad y le hizo un gesto con la cabeza. «Ve, Samuel, es hora de que camines por fe». Samuel se puso de pie confundido. ¿A dónde? Pero cuando volvió a mirar, el anciano ya no estaba. Un nudo se formó en su garganta. Miró a su alrededor, pero no había señales de él. Fue entonces cuando sintió el peligro. El aire se volvió más denso. Una sombra apareció en la esquina de la calle desierta. Un hombre de mirada fría y amenazante avanzó hacia él. Samuel sintió un escalofrío en la columna. «Dame todo lo que tienes». El asaltante empuñaba un cuchillo. Su voz era dura, su mirada vacía. Samuel sintió su pulso acelerarse. Su mente se nubló. «Dios, ayúdame». Pero nada sucedió. El miedo lo paralizó. Su cuerpo temblaba. Miró a su alrededor, buscando una salida, una respuesta, pero no había nadie. Estaba solo. «Dame todo lo que tienes o te arrepentirás». Samuel tragó saliva. No podía moverse. Su cuerpo estaba congelado. Y en ese instante, un golpe seco resonó en la oscuridad. El asaltante cayó al suelo como si una fuerza invisible lo hubiera empujado. Samuel parpadeó, atónito. Alguien estaba allí. Una figura imponente, envuelta en sombras, permanecía de pie frente a él. Samuel entrecerró los ojos, tratando de ver su rostro, pero en un parpadeo desapareció. Su corazón latía desbocado. Miró al suelo. El asaltante seguía inmóvil, gimiendo de dolor. Samuel no podía explicarlo, pero en lo profundo de su alma sabía la verdad. «No viste mis huellas en la arena, porque te llevaba en mis brazos». Samuel sintió un nudo en la garganta. Lágrimas calientes rodaron por su rostro. No estaba solo. Nunca lo había estado. Cayó de rodillas en medio de la calle. «Señor, ahora entiendo». El miedo desapareció. En su lugar, una paz indescriptible llenó su corazón. Samuel ha visto con sus propios ojos que Dios nunca lo abandonó. Pero ahora debe tomar una decisión que cambiará su vida para siempre. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela. ¿Qué hará Samuel después de esta revelación? ¿Qué harías si te dieras cuenta de que Dios nunca te abandonó, pero tú fuiste quien dejó de verlo? Samuel permaneció de rodillas en medio de la calle. Su cuerpo temblaba, pero no por miedo, sino por la abrumadora verdad que acababa de presenciar. Dios había estado con él todo este tiempo. Las lágrimas rodaban por su rostro mientras su mente viajaba a los momentos más oscuros de su vida. Cada vez que pensó que estaba solo, cada vez que sintió que no podía seguir, siempre hubo algo, alguien, una fuerza que lo sostuvo en el último momento. Su respiración se entrecortó. «Señor, fui yo quien no pudo verte, fui yo quien te ignoró». Miró a su alrededor. El asaltante ya no estaba. Se había desvanecido en la oscuridad como una sombra que nunca debió haber estado allí. ¿Fue real lo que había sucedido? ¿O acaso había sido una prueba? Samuel cerró los ojos. En su interior, una paz inexplicable comenzó a llenar el vacío que lo había atormentado por tanto tiempo. Fue en ese momento que lo entendió todo. El anciano no apareció por casualidad. La historia de las huellas en la arena no era solo un relato, era su propia historia. Había pasado tanto tiempo creyendo que Dios lo había abandonado, cuando en realidad Dios lo había sostenido en cada paso, en cada lágrima, en cada batalla. Abrió los ojos con una nueva claridad. No era que Dios no estuviera
era que su propio dolor lo había cegado para no verlo. Se puso de pie lentamente. Su corazón latía con fuerza, pero ya no de angustia, sino de determinación. No podía seguir viviendo en la sombra de su propio sufrimiento. Había pasado demasiado tiempo lamentándose, sin darse cuenta de que Dios le había dado algo que aún no había aprovechado, una nueva oportunidad. Samuel respiró hondo. Era hora de hacer algo con su vida, pero antes había una última pregunta que debía responderse a sí mismo. Señor, ¿qué quieres que haga ahora? Samuel ha descubierto la verdad, pero ahora debe decidir qué hará con ella. Si esta historia ha tocado tu corazón, dale like. ¿Cómo usará Samuel su nueva fe para cambiar su vida? Samuel miró al cielo. Las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el horizonte con tonos dorados y anaranjados. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía el peso de la desesperanza oprimiendo su pecho. En su lugar, una sensación de calma lo envolvía, como si una mano invisible le asegurara que todo estaría bien. Respiró hondo. Había pasado la noche más difícil de su vida, enfrentando la prueba que lo había llevado al borde de la desesperación. Había gritado a Dios pidiendo una señal, y la recibió. No de la manera en que esperaba, pero sí de la forma en que la necesitaba. Dios nunca lo había abandonado, pero ahora quedaba una pregunta aún más grande. Señor, ¿qué debo hacer ahora? Caminó por las calles que antes le parecían frías y vacías, pero ahora las veía con nuevos ojos. Nada había cambiado, excepto él. Regresó a su hogar, ese pequeño apartamento que alguna vez sintió como una prisión. Al abrir la puerta, el aire familiar lo recibió, pero esta vez, en lugar de sentirse atrapado, sintió que aquel lugar era un refugio, un nuevo punto de partida. Se acercó a la mesa donde aún estaba la fotografía de su esposa. La tomó entre sus manos y una punzada de tristeza le cruzó el pecho. Cuánto daño había causado por su desesperanza, cuánto había perdido al dejar que el dolor lo consumiera. Pero ahora tenía algo que antes no tenía: esperanza. Sin dudarlo, tomó su teléfono, buscó su número y, con un nudo en la garganta, presionó la llamada. El tono sonó 1, 2, 3 veces, hasta que una voz familiar respondió al otro lado. ¿Samuel? Él cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. Perdóname, susurró. Al otro lado de la línea, un silencio profundo lo envolvió. Luego, una respiración temblorosa. ¿Puedo verte? Samuel sonrió. Sí, quiero arreglar todo. Sabía que no sería fácil, que el camino de la restauración era largo, pero ahora tenía algo firme a lo que aferrarse. Dios le había mostrado que aún tenía propósito. Dios le había mostrado que aún había amor. Dios le había mostrado que nunca había caminado solo. Samuel ha encontrado esperanza, pero ahora debe demostrar con acciones que su fe ha cambiado su vida. Si esta historia te ha tocado, compártela. Alguien más necesita recordar que Dios siempre nos da nuevas oportunidades. Ahora, avancemos hacia el final. ¿Qué harás ahora que sabes que Dios siempre ha estado contigo? Samuel cerró los ojos y respiró hondo. Sentía paz. Después de tanto tiempo viviendo en la oscuridad, la luz finalmente había entrado en su vida. Dios no lo había abandonado. Nunca lo hizo. Ahora lo entendía con claridad. El reencuentro con su esposa había sido emotivo. Ambos lloraron, hablaron, recordaron el amor que los unía antes de que el sufrimiento los cegara. No sería fácil reconstruir lo que se había roto, pero Samuel ya no tenía miedo. Dios estaba con él, guiando sus pasos, no solo con su esposa. También buscó a las personas que alguna vez alejó por su dolor, llamó a viejos amigos, se reconcilió con quienes se distanció. Comprendió que Dios no solo restaura almas, sino también relaciones, corazones y propósitos. Samuel había recibido una segunda oportunidad y no la desaprovecharía.
Con su fe renovada, Samuel tomó una decisión: compartir su testimonio con otros. No podía guardar para sí mismo el milagro que había vivido. No podía permitir que otros siguieran creyendo que estaban solos, que Dios los había abandonado. Se puso en marcha. Se ofreció como voluntario en su iglesia, ayudó a los necesitados, visitó hospitales, habló con personas que, como él, estaban al borde de la desesperanza. Cada vez que alguien le decía: «Siento que Dios me ha dejado», Samuel sonreía con ternura y respondía: «Déjame contarte una historia». Porque ahora él era el anciano que, una noche en un parque, le contó la historia que cambió su vida. Ahora, él era el viajero que había recorrido el camino difícil, solo para descubrir que nunca caminó solo. Ahora él era el testimonio vivo de que Dios siempre camina con nosotros, incluso cuando no lo vemos. Samuel miró al cielo con gratitud. «Gracias, Señor. No merecía tu amor, pero aún así, nunca me dejaste». Y con una sonrisa siguió adelante, sabiendo que su historia apenas comenzaba. Tú, que has escuchado esta historia, ¿cuántas veces te has sentido solo? ¿Cuántas veces has creído que Dios se ha alejado de ti? Hoy quiero decirte algo: Dios nunca te ha abandonado. Quizás hoy no lo ves, quizás el dolor es tan fuerte que nubla tu fe, pero Él sigue ahí, caminando a tu lado, llevándote en sus brazos cuando ya no puedes más. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Déjala llegar a alguien que necesite escuchar que Dios siempre está con nosotros. Suscríbete, dale like y activa la campanita. No estás solo. Jesús camina contigo, siempre. Y ahora dime, ¿qué harás con esta verdad?